Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Ecuador y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, firmaron un convenio que permitirá la construcción de la estrategia de desarrollo productivo y competitividad del país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el economista Andrés Robalino, viceministro de Producción. Economista Robalino, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Del Carmen, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Disculpe que estoy en el auto, pero por un tema de agenda se me atrasó una reunión y tengo que atenderle de esta manera. No se preocupe, gracias a usted por estar junto a nosotros en este espacio informativo y comentarnos un poco acerca de esto, de esta firma, de este convenio con la CAF. ¿Cuál es el impacto que se espera en la economía nacional producto de la firma de este convenio? ¿Cómo va a incidir en la transformación de la estructura productiva del país? Bueno, el convenio es el paso 1. En este momento estamos esperando ya que la Corporación Andina de Fomento, la CAF, firme el contrato de desarrollo y apoyo de construcción de la política de desarrollo productivo y competitividad, que lo vamos a hacer con el Growth Lab de Harvard, que es la institución que más experiencia tiene en el desarrollo de este tipo de políticas a nivel latinoamericano. Ha desarrollado no solamente a nivel de Latinoamérica, sino a nivel del mundo, más de 30 políticas de competitividad que les han apoyado, les ha ayudado a los países a poder desarrollar sus sectores productivos, tanto en la parte de competitividad como en sus ventajas comparativas. Y eso es clave en un país como el Ecuador, que ha sido históricamente primario extractivo exportador. Seguimos dependiendo de productos que o nacen del agua o nacen de la tierra, y que eso obviamente se han transformado, en ejemplo, el petróleo se ha transformado en un grave problema para el país, porque los precios no dependen de nosotros, no depende del mercado mundial, sino depende de algunos países y de la oferta y la demanda. Entonces, lo que se busca con la política de competitividad es darle una estructura de largo plazo, porque la idea es de aprobar una política de Estado que traspase los periodos gubernamentales y al mismo tiempo, como le indico, darle una estructura de desarrollo productivo en donde se consideren todas las aristas que se refieren a competitividad, que son varias. Es educación, es salud, es seguridad, es infraestructura vial, aeroportuaria, portuaria. Es decir, es integral. Es integral, exactamente. Justamente por eso el apoyo el asesoramiento del Growth Lab de Harvard será durante 3 años. Y que 3 serán, años. obviamente, sí, son entregables cada 6 meses, pero el proyecto total es durante 3 años. Es un desarrollo en donde se implementa una metodología, un trabajo conjunto entre el sector público, privado, académico, y se buscan entre varios objetivos. Se tienen 3 objetivos principales, por así decirlo. El primero es la gobernanza, que es esa capacidad interinstitucional de trabajar de manera conjunta dentro del sector público. La institucionalidad, donde participa el sector privado y académico, que son actores que deben estar sentados en la mesa desarrollando la política de competitividad. Y por supuesto, dentro de todo esto, un análisis profundo de lo que son los procesos públicos, los trámites que tienen que pasar los empresarios, desde el emprendedor al gran empresario, para lograr activar su empresa. Entonces, todo eso es un trabajo de una metodología. Exactamente. Todo esto es una metodología que se va a trabajar con el Growth Lab de Harvard durante los 3 años, como le indico. ¿Qué tan beneficioso va a ser esto? Bueno, a corto plazo no va a ser, pero a mediano y largo plazo para los ecuatorianos, para los sectores importantes. La competitividad, aunque suene una palabra compleja de entenderla, es la razón de que el producto ecuatoriano tenga
la posibilidad de venderse tanto en el mercado nacional como en el mercado exterior. Y el mercado exterior para el Ecuador es trascendental porque al ser un país dolarizado, las exportaciones son indispensables. Si no hay exportaciones, no se generan divisas y ahí es donde comienzan a generarse los problemas de balanza de comercial y balanza de pagos. Entonces, y además, obviamente, la inversión extranjera que juega un papel fundamental. Pero la competitividad es todo. El momento en que un país es competitivo a nivel educativo, es competitivo a nivel de infraestructura, es competitivo a nivel de seguridad, de salud, de educación y demás. Entonces, la competitividad habla del desarrollo de un país. Si es que una empresa es competitiva, es porque el país es competitivo. Y ahí es donde debemos llegar. El Ecuador tiene sectores competitivos, pero requiere tener una economía competitiva. Entonces, por eso se requiere de este trabajo conjunto, como le comentaba, entre el sector público, privado y académico, para lograr que, por ejemplo, cuando la universidad desarrolle tecnología, sea una tecnología aplicada a la actividad productiva. ¿Para qué? La tecnología aplicada a una actividad productiva le vuelve más productiva a la empresa, es decir, puede producir más con los mismos factores de producción que tiene actualmente. Entonces eso hace que la empresa pueda crecer sosteniblemente porque tiene la tecnología detrás del desarrollo productivo y por lo tanto puede generar más producción, más empleo, más tributos, más exportaciones, más ventas y comenzar a que gire esa rueda de la economía. Ahora, Andrés, el tema de la competitividad, por ejemplo, en mercados internacionales resulta complejo en muchas ocasiones para nuestro país, porque además también en el tema laboral podemos tener esas complicaciones para llegar a ser lo suficientemente competitivos. Es decir, ¿se requiere también de cambios profundos a ese nivel? Por supuesto, en la parte laboral es indispensable poder desarrollarla y evolucionarla en base a las necesidades actuales. No me refiero únicamente a las necesidades del sector productivo, sino también a las necesidades de los que están buscando empleo, porque las realidades han cambiado, peor después de la pandemia, donde nos acostumbramos a que no solamente exista un trabajo presencial, sino también virtual. Entonces, esos cambios que deben darse en la legislación ecuatoriana son los que se han estado paralizando y es el efecto de tener un código laboral del año 1938, donde en una década, del 2007 al 2017, se dieron más de 17 parches, de 17 reformas a ese código laboral, lo que generaba más incertidumbre que seguridad. El Ecuador necesita un código laboral que esté adaptado a las realidades actuales, a las necesidades del estudiante de poder trabajar mientras estudia, de poder realizar prácticas preprofesionales atadas a su actividad académica, pero cubriendo las necesidades del mercado laboral, con el objetivo de que cuando busque trabajo pueda darle a la empresa la capacidad de responder con experiencia antes de graduarse, porque ya realizó prácticas preprofesionales. Todo eso debe ser parte de un nuevo código laboral y así por el estilo también otras muchas normativas y legislaciones que deben evolucionar a las realidades actuales. Y una de esas, por ejemplo, es el tema educativo. El Ecuador actualmente tiene el 65% de los estudiantes graduados de las universidades terminan en el desempleo, en el subempleo o en la informalidad. ¿Por qué sucede esto? Porque el 74% de las carreras del Ecuador son de ciencias sociales y el sector productivo no necesita profesionales en ciencias sociales, sino lo que se necesita es profesionales técnicos. Ahora, todo esto, claro, sí. Todos estos cambios, todo esto se va a ir dando a la par del proyecto, ¿no? De estos 3 años que va a durar. Justamente, por eso son 3 años, porque el cambio de competitividad, el salto de competitividad que necesita dar el Ecuador no es algo que suceda de un día para el otro. Implica muchas cosas, además. Muchísimas cosas. Inclusive, dentro del asesoramiento del Roadmap de Harvard, está también capacitar a los servidores públicos, a los representantes del sector productivo, gremios, asociaciones, artesanos y por supuesto de la academia, a comenzar a pensar en la competitividad, dejando a un lado sesgos políticos, ideologías, sino pensando en que el Ecuador lo que necesita es empleo para jóvenes, pero empleo formal, no informal, no ilegal, sino empleo formal. Y para eso se necesita empresas que crezcan y que puedan absorber ese empleo que esas personas que están necesitando empleo. Entonces todo es un círculo
como le decía, es una rueda que tiene que comenzar a girar. Si no le impulsamos con una política de competitividad que nos dé un camino claro a seguir, obviamente vamos a seguir cayendo en errores, vamos a seguir trabajando de manera separada y no sentados en una misma mesa, actores que deben trabajar y deben estar permanentemente conversando y hablando de cómo resolver los problemas estructurales y no coyunturales del país. Ahora, esto implica también una cooperación no reembolsable. Así es. ¿Cuál es el monto? Bueno, depende mucho del desarrollo del proceso. ¿Por qué? Porque siempre los procesos de desarrollo de políticas inician con diagnósticos, levantamiento de información, pero lo que se ha definido con el Growth Lab de Harvard es que se van a analizar qué tipo de información existe ya en este momento para no hacer una duplicación del levantamiento de la información. Entonces, eso se va a trabajar conjuntamente con los gremios, con la academia, que son los que tienen acceso a la información, y por supuesto con la información pública. Entonces, depende mucho de ese tipo de actividades y de acciones que se puedan realizar de manera conjunta para que los fondos vayan adaptándose a la realidad. Pero hay que estar conscientes de algo, es un fondo no reembolsable que está apoyado por la CAF. Entonces, la CAF es la que va a ir definiendo finalmente en qué se gasta y cómo se gasta en base a esas necesidades que tengan las actividades. Eso iba a preguntar justamente, ¿cuál va a ser el destino de esos fondos? Hace poco hablábamos un poco del tema de tecnología que viene a ser de los puntos débiles también que tiene nuestro país. ¿Puede ser también ese uno de los destinos? Por supuesto, otro de los destinos también es mejorar el ecosistema del emprendimiento. El Ecuador requiere modificar su sistema de desarrollo del emprendedor, porque el Ecuador es un país que genera mucho emprendimiento, pero generalmente ese emprendimiento es más por necesidad que por convicción, pero lo más difícil es que generalmente ese emprendimiento no termina siendo formal y no termina siendo exitoso, termina quebrando. Ese es el problema. Exactamente, entonces hay que buscar las razones de ese quiebre, hay que buscar las razones de por qué no se formalizan los procesos. Obviamente sabemos cuáles son, los principales es el poco crédito que existe para el emprendedor, los pocos fondos de riesgo que existen, la tramitología, porque crear una empresa en el Ecuador más o menos en promedio toma 80 días y Colombia, nuestro vecino del norte, le toma más o menos 8 horas. Entonces, cuando tenemos esa diferencia entre 80 días y 8 horas, obviamente el emprendedor no está en un ecosistema que le favorece y eso debemos cambiar. Es decir, parte de esos fondos podría ir justamente a créditos para que se realicen emprendimientos. No, para nada. Los fondos son específicamente para crear la política de competitividad. De ahí, de esa política deben nacer programas, proyectos, acciones que van dirigidos a estos fondos de financiamiento que, valga la aclaración, también como ministerio estamos trabajando. Tuvimos recién una visita a Uruguay, que es un país que ha desarrollado muchísimo en el ecosistema de emprendimiento. Tiene una agencia nacional de innovación y de investigación e innovación que tiene más de 40 años de existencia y que ellos han desarrollado un ecosistema de emprendimiento bastante interesante. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es firmar un convenio con ellos para absorber su experiencia, que nos trasladen su conocimiento y poderlo implementar aquí en el Ecuador para tener ya también activo con fondos locales, con fondos privados y con fondos multilaterales, una agencia que pueda centralizar los procesos y los apoyos a los emprendedores. ¿Cuáles otros puntos podrían tomarse en cuenta para destinar estos fondos? Bueno, otro de los puntos importantes es todo lo relacionado, y que creo que es una parte fundamental, es hacer un barrido de cada uno de los trámites que se tienen en el país para analizar cuáles realmente generan un valor agregado, cuáles realmente generan un efecto positivo a la actividad económica y cuáles se han transformado en un lastre para desarrollar empresas. Y eso se va a hacer conjuntamente con la CAF. Ellos tienen especialistas en esa área para poder no solamente hacer un barrido, sino sincerar los procesos y dar el paso, eso ya como un programa, de digitalizar los procesos. También estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo en la ventanilla única de inversiones, en donde lo que buscamos es digitalizar todo el proceso, desde la creación de una empresa, para que sea sencillo el formalizarse, no sea complicado, y se comienza a generar un incentivo en la formalización. Además de trabajar en la base del desarrollo productivo, que es la política de competitividad, al mismo tiempo estamos trabajando en los diferentes aspectos que mejoran la competitividad para que esta política sea lo más
estructurada posible. Viceministro, me imagino que habrá pues un mecanismo de control y seguimiento para que haya transparencia, además, dónde van a ser asignados esos fondos, para que todos los ecuatorianos lo sepamos. Sí, por supuesto, y justamente por eso fue la decisión de escogerle a la universidad más importante del mundo, la que más trascendencia ha tenido en el mundo, que es la Universidad de Harvard, con la idea de que con el conocimiento de ellos podamos no solamente ejecutar los fondos que son aportados por la CAF, sino al mismo tiempo darle un seguimiento correcto, tener indicadores de control y de monitoreo que nos permitan saber dónde se van quedando cualquier decisión, cualquier acción, y poderlo presionar de la manera más rápida para que la política de competitividad a los 3 años pueda cerrar con una estrategia correcta, con un sistema que le pueda ayudar al presidente de la República, a los ministros de Estado, a los presidentes de los gremios, de asociaciones, de artesanos y demás, a las universidades, a saber dónde y cómo se puede trabajar para un fin común, que es generar empleo, generar divisas, mejorar el ecosistema del emprendimiento, generar innovación, pero innovación aplicada, y todo eso pues anclado a una política de competitividad de largo plazo. ¿Se va a trabajar también en conjunto con el sector académico en nuestro país? ¿Va a intervenir de alguna manera? ¿Sí? Sin el sector académico, innovación y empleo no existe, porque son los generadores de estudiantes que trabajan, que participan en actividades académicas para lograr un empleo. 1. Y 2, la universidad se caracteriza y se debe caracterizar por ser la innovadora, la que genera nuevas herramientas, nuevos materiales, nuevos procesos, nuevos sistemas, pero que sean aplicables, porque ahí está, creo, el reto que tenemos, que es trabajar, que las universidades trabajen en base a las necesidades del sector real, del sector productivo, es decir, que se comiencen a generar innovaciones para el sector camaronero, bananero, cafetero, para el sector cerámico, para el de neumáticos, para el de textiles, porque son esos sectores los que están necesitando innovar, pero si atrás está una universidad que les está respaldando esa innovación, pero innovación, como le digo, aplicada, pues ahí se comienza a generar el cierre del círculo. En el Ecuador hemos estado acostumbrados de que la oferta académica es una y la demanda laboral es otra, y por eso tenemos esa tasa de desempleo y de subempleo juvenil. Pero si logramos cruzar la oferta académica con la demanda laboral, es decir, creamos carreras en base a la necesidad laboral, lo que estamos haciendo es que ese estudiante que se gradúa tenga casi por seguridad un empleo, porque el empleador es el que le va a reclutar lo más pronto posible, porque este chico o chica va a tener los conocimientos y las capacidades que este empresario está necesitando para su actividad productiva. Carreras técnicas, sobre todo. Técnicas y tecnológicas, pero también ingenierías. En el Ecuador, eso yo no había terminado en comentarle. El Ecuador tiene 74% de carreras en ciencias sociales y únicamente un 4% de carreras técnicas y tecnológicas, mientras que países como Singapur, las carreras técnicas y tecnológicas sobrepasan el 90%, y vemos dónde están ubicados ellos, Corea del Sur y demás. Entonces, lo que tenemos que dar es tenemos que generar ese trabajo conjunto entre la universidad y la empresa para innovar y para emplear, para que la academia, la oferta académica y la demanda laboral se unan en un punto y podamos desarrollar estudiantes con conocimiento, estudiantes con experiencia, que es lo que se necesita. Es decir, el plan se dirige a desarrollar, a fortalecer sobre todo el tema de exportaciones no petroleras. Por supuesto, ahí está la innovación. Después de los resultados que hemos tenido también, que han sido positivos, ¿no? Ese es el objetivo. Por eso es clave la innovación. El Ecuador debe innovar. No podemos anclarnos a un producto que es un commodity en el mundo y que nosotros no manejamos ni influenciamos el precio. Tenemos que comenzar a poner valor agregado en nuestros productos, inclusive en los que en estos últimos años han respaldado el desarrollo del país, que es el sector de banano, el camarón, el café, el cacao, porque esos productos necesitan también innovarse, necesitan desarrollar productos de valor agregado, comenzar a ver en la experiencia tan importante que ha tenido el camarón, que ahora es el producto de exportación más importante del país, cómo se puede generar más valor agregado, pero con eso se innova, se debe desarrollar, se debe incluir tecnología en el proceso, se debe hablar de la bioeconomía, de la biotecnología, porque el Ecuador tiene mucho que desarrollar en esos aspectos. Seguir con esa tendencia de crecimiento que hemos tenido en el sector exportador, y también parte de eso es la apertura comercial que vemos que tiene el gobierno actual. Exactamente, y es parte importante de la competitividad, pero debemos estar conscientes de que la apertura comercial o el acuerdo comercial es una herramienta.
Cuando un país no es competitivo y cada vez es más costoso producir, la herramienta del acuerdo comercial no sirve. Un acuerdo comercial no da competitividad. Un acuerdo comercial lo que hace es abrir un mercado, pero yo debo ser competitivo para llegar a ese mercado. Entonces lo que le va a dar la política de competitividad es el sustento para que el acuerdo comercial tenga aún mejor efecto de lo que ha tenido hasta el momento. Sin lugar a dudas es un importante proyecto, estaremos atentos, haremos un seguimiento a lo que va ocurriendo con esta, que inicia con la firma de este convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Gracias al economista Andrés Robalino, viceministro de Producción, por habernos acompañado en este espacio y comentarnos un poco acerca de este importante proyecto para nuestro país. Seguro, a las órdenes. Gracias. Noticias, entrevistas,